Las palabras de Wycliffe se cumplieron. Mientras la cristiandad se hallaba envuelta en tumultos, el reformador, en su rectoría de Lutherworth, se dedicó a la tarea que había escogido y al fin completó la obra que se había propuesto, el arma más poderosa contra Roma, la Biblia. Entonces, la palabra de Dios quedó abierta para Inglaterra, había puesto en manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría. Como todavía no se conocía el arte de imprimir, los ejemplares de la Biblia no se multiplicaban sino mediante un trabajo lento y fatigoso. Muchos, voluntariamente, se dedicaron a copiarla en su totalidad o porciones de ella. Así es como la Biblia de Wycliffe no tardó en abrirse paso en los hogares de la gente. En lugar de los dogmas papales, Wycliffe enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo, la salvación por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad única de las Escrituras, y así es como la nueva fe fue aceptada por casi la mitad del pueblo inglés. La aparición de las Escrituras llenó de profundo desaliento a las autoridades de la Iglesia. Estas ahora tenían que enfrentar a un agente más poderoso que Wycliffe, un agente contra el que todas sus armas servían de poco. Nuevamente, los caudillos papales quisieron silenciar la voz del reformador. Le citaron sucesivamente ante 3 tribunales para juzgarlo, pero sin resultado. Primero, un sínodo de obispos, con el apoyo de un joven Ricardo II, declaró que sus escritos eran heréticos. Obtuvieron un decreto real que condenaba a prisión a todos los que sostuvieran las doctrinas condenadas. Wycliffe apeló del sínodo al Parlamento, demandó al clero ante el Concilio Nacional y exigió una reforma de los abusos sancionados por la Iglesia. Con poder de convicción, describió la usurpación y las corrupciones de la sede papal. Entusiasmados por las elocuentes interpelaciones de Wycliffe, el Parlamento revocó el edicto de persecución y el reformador se vio nuevamente en libertad. De nuevo lo volvieron a citar para llevarlo a juicio, y esta vez ante el máximo tribunal eclesiástico del reino. En él debía asegurarse el triunfo para Roma y ponerse fin a la obra del reformador. De este modo, Wycliffe se vería obligado a abjurar de sus doctrinas o de lo contrario saldría del tribunal para ser quemado, pero Wycliffe no se retractó. El poder del Espíritu Santo se dejó sentir en la sala del concilio. Una influencia de Dios cayó sobre los oyentes. Con poder irresistible lanzó contra los acusadores el cargo de herejía que pesaba sobre él. ¿Por qué se atreven a diseminar sus errores? ¿Por amor al lucro? ¿Para comerciar con la gracia de Dios? ¿Contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Luego de decir esto, se retiró de la asamblea sin que ninguno de sus adversarios intentara detenerlo. Por tercera vez, Wycliffe fue emplazado para un juicio ante el Tribunal Papal de Roma, pero impedido por un ataque de parálisis no pudo realizar el viaje. Desde su rectoría, el reformador escribió al Papa una carta que, si bien fue redactada en tono respetuoso y espíritu cristiano, era una aguda censura contra la pompa y el orgullo de la sede papal. En la carta, Wycliffe enseñó al Papa y a sus cardenales la mansedumbre y humildad de Cristo, haciéndoles ver, no solo a ellos, sino a toda la cristiandad, el contraste que había entre ellos y el maestro a quien profesaban representar. Wycliffe estaba convencido de que su fidelidad iba a costarle la vida. El rey, el Papa y los obispos estaban unidos para lograr su ruina, y parecía seguro que en pocos meses a más tardar lo llevarían a la hoguera. Sin embargo, él decía: ¿viviría yo para quedarme callado? Jamás. Que venga el golpe, lo estoy esperando. No obstante, la providencia de Dios aún velaba por su siervo y no cayó víctima del odio de sus enemigos. En su iglesia de Lutherworth cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo. Wycliffe surgió de entre las tinieblas de la Edad Media. Suscitado como Juan el Bautista para cumplir una misión especial, fue el heraldo de una nueva era. Echó cimientos tan hondos y amplios y dejó una estructura tan firme y exacta que no necesitaron hacer modificaciones quienes lo sucedieron en la causa. El gran movimiento inaugurado por Wycliffe, que iba a liberar las conciencias y los intelectos e iba a emancipar a las naciones que por tanto tiempo habían estado atadas al carro de Roma, tenían su origen en la Biblia. Wycliffe aceptó las Santas Escrituras como la revelación inspirada de la voluntad de Dios, como regla suficiente de fe y práctica. Había sido educado para considerar a la Iglesia de Roma como la autoridad divina infalible y aceptar con reverencia incuestionable la enseñanza y costumbres establecidas desde hacía 1000 años. Pero de todo eso se apartó para escuchar la santa palabra de Dios. Esta era la autoridad que él exigía que la gente reconociese. En vez de la Iglesia que habla a través del Papa, Wycliffe declaraba que la única autoridad verdadera era la voz de Dios que habla a través de su palabra. Así logró que la mente de los hombres se centrara en la palabra de Dios y dejara de lado al Papa y a la Iglesia de Roma. Wycliffe fue uno de los más grandes reformadores por la amplitud de su inteligencia, la claridad de su pensamiento, su firmeza para sostener la verdad y su intrepidez para defenderla.
fueron pocos los que lo igualaron entre quienes surgieron después. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. La Biblia expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras daría al mundo hombres de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. El salmista dice: «La abertura de tus palabras alumbra, a los simples les da inteligencia». Las doctrinas que enseñó Wycliffe siguieron cundiendo por algún tiempo. Sus partidarios, wyclifistas y lollardos, no solo recorrieron Inglaterra, sino que esparcieron por otras partes y llevaron a otros países el conocimiento del Evangelio. Algunos miembros de la nobleza y la misma esposa del rey estaban entre los conversos. En muchos lugares se notó un cambio notable en las costumbres de la gente, y se sacaron de las iglesias los símbolos idolátricos del romanismo. La despiadada persecución se desató sobre aquellos que se atrevían a aceptar la Biblia como su guía. Los monarcas ingleses, ansiosos por confirmar su poder con el apoyo de Roma, no vacilaron en sacrificar a los reformadores. Por primera vez en la historia de Inglaterra fue decretada la hoguera contra los discípulos del Evangelio. Se los perseguía como enemigos de la Iglesia y traidores de la realeza, pero ellos continuaron predicando en lugares secretos, buscando refugio lo mejor que podían en las humildes casas de los pobres y muchas veces escondiéndose en cuevas y cavernas de la tierra. A pesar de la ira que se arrojaba contra ellos, la protesta contra la corrupción prevaleciente en la Iglesia seguía serena, devota, firme y paciente. Esos hombres piadosos habían aprendido a amar la palabra de Dios y a obedecerla, y por ella sufrían con paciencia. Miles de ellos, aterrorizados por la furia de los perseguidores, compraron su libertad a precio de sacrificar su fe, y al salir de las cárceles llevaban el hábito de los arrepentidos para hacer pública su retractación. Pero no fue escaso el número que sin miedo daban testimonio de la verdad en los calabozos, gozosos en medio de las torturas y llamas, de ser contados en la participación de sus padecimientos. Los papistas fracasaron en su intento de perjudicar a Wycliffe durante su vida, y su odio no podía aplacarse mientras que los restos del reformador siguieran descansando en la paz del sepulcro. Por un decreto del Concilio de Constanza, más de 40 años después de la muerte de Wycliffe, sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente, y las cenizas arrojadas a un arroyo cercano. Ese arroyo, dice un antiguo escritor, llevó las cenizas al río Avon, el Avon al Severna, el Severna a los mares, y estos al océano. Y así es como las cenizas de Wycliffe son emblema de sus doctrinas, las cuales se hallan esparcidas hoy día por el mundo entero. Por medio de los escritos de Wycliffe, Juan Hus, de Bohemia, fue inducido a renunciar a muchos de los errores de Roma y a asociarse a la obra de reforma. Y de este modo, en aquellos dos países tan distantes uno de otro, fue sembrada la semilla de la verdad. De Bohemia se extendió la obra hasta otros países. La mente de los hombres fue encauzada hacia la palabra de Dios, que por tanto tiempo había sido relegada al olvido. La mano divina estaba así preparando el camino a la gran reforma.